Bendiciones a todos, hermanos. Un saludo a todos los miembros de la Iglesia Centro Cristiano de Fe. Y mi deseo de que esta palabra pueda ser de bendición, de edificación para sus vidas y para todos aquellos que puedan escucharla. Quiero compartir en esta ocasión bajo el tema redimiendo bien el tiempo. Creo que es un tema muy aplicable, muy práctico para el tiempo que estamos viviendo, un tiempo muy particular. Y vamos a ocupar como base la escritura de Colosenses, capítulo 4, desde el verso 2 en adelante. Y escribió lo siguiente el apóstol Pablo: perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo de hablar. Anden sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Aquí encontramos la instrucción clara, aquí encontramos la idea principal relacionada con el tema que me ocupa en esta ocasión. Redimiendo el tiempo. La instrucción del apóstol Pablo comienza hablando de la oración en este pequeño pasaje y termina hablando acerca de redimir el tiempo. Así que quiero hacer una pequeña división de este pasaje, comenzando con lo que es la instrucción apostólica. El apóstol Pablo en el verso 2 dice que hay que perseverar en la oración. Y llega un momento en nuestro entendimiento espiritual en el que nos damos cuenta de que esto es algo que podemos hacer en todo momento, en toda circunstancia, en toda situación que nos encontremos. Orar es algo que se puede hacer en cualquier momento de nuestra vida. El apóstol Santiago en el capítulo 5, verso 13, él enseña que si alguno está afligido, que haga oración. Pero esta es la condición extrema, no es que tenemos que esperar a estar afligidos para orar. El apóstol Pablo aconseja en varias ocasiones a perseverar en la oración, a no dejar de orar, a orar continuamente, a orar de todas las maneras o en todos los tipos que existen, oración y ruego. Así que tenemos que entender que la instrucción es sumamente importante, porque la oración es fundamental en nuestra comunión con Dios y es algo que usted puede hacer continuamente. Es algo que usted y yo podemos hacer todos los días, en diferentes etapas o en diferentes horas del día. Y es algo que se puede practicar mientras estamos confundidos, mientras estamos en necesidad, si estamos con deudas, con problemas, esperando respuestas, esperando ayuda. Pero también es algo que se puede hacer cuando uno está contento, cuando uno está consciente de que tiene familiares que no están convertidos. Hay hijos en desarrollo a los que hay que criar y necesitamos sabiduría para hacerlo. Tenemos negocios que encomendar a Dios para que Él nos ayude, o simplemente porque estamos vivos. Orar es algo que podemos hacer en todo tiempo, y es algo que el apóstol Pablo escribe, orando en todo tiempo, allá en la carta que él escribió a la iglesia en Éfeso. Así que nosotros podemos orar en todo tiempo, en toda circunstancia. Y yo quiero compartirle, yo recordaba una de las primeras lecciones de mi discipulado como cristiano. Fue una sesión relacionada con la oración. Para hacerlo así de una manera práctica, para hacer que usted lo asimile de una manera sencilla y lo pueda llevar a la realidad lo más pronto posible y de una manera continua. Esta lección de discipulado que yo recibí acerca de la oración, allá por 1984, estaba basada en 4 letras que unidas formaban la palabra casa. Y esa palabra, casa, nos habla de 4 formas de oración, de 4 tipos de oración. La primera era la confesión de los pecados. La segunda era el agradecimiento a Dios por sus beneficios. La tercera letra, que es la S, nos habla de la súplica o las peticiones. Y la última nos habla acerca de adoración. Así que la C de confesión, la A de agradecimiento, la S de súplica y la A de adoración. Y yo estaba recordando mientras estaba escribiendo mis notas
cómo esta lección tan sencilla, tan fácil de aplicar, se puede utilizar cada día de nuestra vida para poder venir delante de Dios y confesar nuestros pecados y pedirle perdón, para poder darle las gracias por todos sus beneficios y para poder poner nuestras peticiones delante de Él y pues terminar teniendo un tiempo de adoración. Así que esta es una forma muy práctica que yo le aconsejo que usted pueda utilizar. Existe otra forma, y esta es una forma muy personal en cuanto a la manera en que yo puedo enfocar la oración. Y en esta se ocupan 5 letras, como que ocupáramos toda la mano, como que ocupáramos 5 áreas diferentes. Y la primera es una G de gratitud, venir delante de Dios para dar gracias. Yo ocupo esto como un esquema de oración personal. Señor, gracias. Lo primero es gracias. Gracias por tus beneficios. Acuérdese así con este dedo. Gracias, Señor. Gracias por lo que has hecho en mi vida. Gracias por tu bondad. Gracias por mostrarte en mi vida, sosteniéndome, bendiciéndome, más allá de lo que yo he esperado. Gracias. Pero la segunda letra, que también es una G, nos habla acerca de la guianza. Y yo me enfoco en esta segunda etapa como Señor, guíame. Y así como este dedo nos sirve para poder dar dirección, podemos decirle, Señor, guíame, dirige el camino. Así que tenemos la G de gracias, tenemos la G de guíame. Y cada una de estas precedida, ¿verdad?, por la palabra Señor. Señor, te doy gracias por todo esto. Y Señor, te pido que me guíes en estas decisiones que debo de tomar. Señor, te pido que dirijas mis pasos, que ordenes mis pensamientos. Pido tu guianza. Luego, para continuar con esta serie de 5 aspectos, tenemos insertada una P. Y esta sería para relacionarlo con el perdón. Señor, perdóname. Siempre es importante el poder reconocer, el poder examinar nuestra vida, cómo estamos en cuanto a nuestras actitudes erróneas, injusticias, pecado. Y tenemos que venir delante de Dios siendo conscientes que no hay nada que está oculto delante de Él y que ninguno de nosotros puede considerar que no ha pecado. Y tenemos que examinar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras actitudes, y aún aquello que no hicimos pudiendo hacerlo. Ya que la palabra de Dios dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que la tercera área en esta nueva forma de orar, la cual usted puede recordar fácilmente con su mano, es Señor, perdóname. Y aquí usted haga una conexión mental de levantar sus manos, como cuando queremos alcanzar a Dios y nuestro dedo de en medio es el más alto, el que sobresale porque queremos tocar a Dios. Así que tenemos, Señor, gracias por lo que has hecho. Señor, guíame. Y tenemos, Señor, perdóname. Necesito que me limpies, necesito que me ayudes a cambiar. Necesito, Señor, de tu perdón. Necesito, Señor, de tus fuerzas, de tu sabiduría, de tu presencia ministrando mi vida. Y esto a través de la confesión de nuestros pecados. Luego tenemos una cuarta parte del tiempo de oración y es una A. Y en esa A podemos decirle, Señor, ayúdame. Y yo pensaba en el hecho de que como en este dedo usamos el anillo, ¿verdad? Señal del compromiso matrimonial. Y como esto es la señal de que tenemos una ayuda idónea. Entonces es una forma también de recordar, Señor, necesito ayuda. Tú eres mi ayudador. Ayúdame, Señor, manifestando tu poder en esta área. Señor, sé tú interviniendo, sé tú obrando, sé tú manifestándote. Vean la diferencia de la segunda, que es guíame. Porque en cuanto a la guianza, necesitamos saber qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero ahora estamos hablando de una intervención divina. Señor, ayúdame. Muestra tu poder. Sé tú interviniendo, sé tú obrando, moviendo las circunstancias, moviendo a la gente. Sé tú manifestando tu poder a favor mío. Y finalmente, en este esquema de 5 letras o de 5 acciones particulares, la A de la adoración, la última, la adoración. El dedo más pequeño, simbolizando la adoración en el sentido de que cuando estamos delante de Dios, todos somos pequeños, todos nos estamos humillando delante de aquel que es el creador de todas las cosas, pero también delante de aquel que es el redentor nuestro, el que nos ha comprado a precio de sangre. Así que es muy fácil recordarlo y es algo que usted puede practicar todos los días de su vida.
haciendo eco a esta instrucción del apóstol Pablo de perseverar en la oración. Señor, gracias. Señor, guíame. Señor, perdóname. Señor, ayúdame. Y Señor, te adoro. Tú eres digno de toda la gloria. Tú eres digno de recibir toda la alabanza por siempre. Muy importante que el apóstol Pablo, volviendo a la escritura, pone un énfasis en la acción de gracias. Y es que nosotros continuamente, hermanos, deberíamos de vivir dándole gracias a Dios. Este es un tiempo de darle gracias a Dios. No por lo malo que está pasando. A veces nos reenfocamos o nos enfocamos mal en nuestra oración. Tenemos que darle gracias a Dios porque en medio del ambiente de peligro, Dios nos guarda. Porque en medio de la necesidad, Él es nuestro proveedor. Él es nuestro ayudador. Tenemos que aprender a darle gracias a Dios continuamente. Desde el momento en que despertamos hasta el momento que vamos de nuevo hacia la cama para descansar, para dormir, tenemos que darle gracias a Dios, como dice el Salmo 103. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. La acción de gracias es una práctica espiritual continua, es una práctica espiritual diaria. Usted no necesita tener un tiempo particular, usted no necesita un lugar donde ir a reunirse, a esconderse o congregarse para poder tener tiempos de comunión con Dios. Usted lo puede hacer en cualquier lugar, en cualquier espacio en su casa. Usted lo puede hacer mientras va caminando, en cualquier momento. Usted puede estar continuamente levantando su voz, levantando una ofrenda de acción de gracias cuando usted recuerda los beneficios que Dios ha obrado en su vida. Así que le animo, en base a la instrucción del apóstol Pablo, a que practique el orar continuamente y que obedezca esa instrucción donde el apóstol Pablo dice, velando en ella con acción de gracia. Siempre es un tiempo para poder darle gracias a Dios, aún en medio de las dificultades, aún en medio de la adversidad. No recuerdo el nombre de este ministro, pero existe esta historia de un hombre al que lo asaltaron, le robaron su dinero y pasó un momento de mucho peligro y circunstancias negativas ahí que le hicieron ir a compartir con algunos de sus familiares y amigos la experiencia, y dijo, yo quiero darle gracias a Dios porque aunque me robaron, no me hicieron daño y no tocaron mi vida. Yo quiero darle gracias a Dios porque aunque tuve un momento de peligro, Dios guardó mi vida. De esa manera es que nosotros tenemos que enfocarnos siempre. Darle gracias a Dios porque sabemos que nuestra vida está en sus manos y que el diablo tiene un límite hasta donde puede llegar y no puede traspasar ese límite porque el Señor es la cabeza, es la autoridad sobre todo principado, sobre todo nombre que se nombra. Así que aún en las circunstancias adversas donde hay pérdida podemos considerar lo que no perdimos. Donde hay sufrimiento podemos considerar que no estamos sufriendo de una peor manera y continuamente podemos enfocarnos en darle las gracias a Dios. El primer énfasis del apóstol Pablo es en darle las gracias a Dios. El segundo énfasis es la intercesión por los ministros. Yo creo que muy pocos creyentes le dan la importancia a esta instrucción. Yo agradezco a Dios y agradezco a todos aquellos que cuando tienen la oportunidad me dicen, pastor, yo estoy orando por usted. Pastor, siempre estamos pidiendo que Dios le respalde, que Dios le ayude, que Dios use su vida. Y es que el apóstol Pablo pone como énfasis la importancia de la oración de parte de los creyentes. Y él menciona dos cosas. Número uno, dice que para que la palabra de Dios corra, el apóstol Pablo le pide a los creyentes que ellos oren para que la palabra de Dios continúe siendo predicada, para que la palabra de Dios pueda continuar siendo expuesta. Y luego él habla acerca de orar para poder recibir revelación, para poder recibir sabiduría. Esto es muy importante, mire, no solamente se trata del pastor orando por la congregación, no solamente se trata del pastor cubriendo
espiritualmente a través de la intercesión a los miembros de la iglesia de la cual es responsable. Bíblicamente, y vemos el ejemplo del apóstol Pablo, la humildad, cómo el apóstol Pablo ponía un énfasis y pedía que oraran por él. Todo pastor necesita que su congregación esté orando por él. La iglesia tiene que entender que este es un llamado muy importante. No solamente entenderlo como el apóstol Pablo pidiéndoselo a los creyentes que estaban allá en la iglesia en Colosas. No, sino como un principio espiritual, un principio de apoyo. Así que el apóstol Pablo dice, oren también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Pablo está diciendo, oren para que Dios nos permita continuar predicando la palabra. Pero luego dice, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo de hablar. Ahí es donde entra la revelación, la sabiduría. No se trata únicamente de hablar, sino de hablar con sabiduría, de hablar con entendimiento, acomodando lo espiritual a lo espiritual. En este tiempo usted tiene la oportunidad de escuchar muchos mensajes, muchas predicaciones, se dice cada cosa usando la palabra, aunque no está siendo bien aplicada, no está siendo interpretada correctamente, y usted tiene que tener cuidado con lo que oye, porque hay muchos predicadores, hay mucha gente predicando a través de las redes, pero según el apóstol Pablo, él necesitaba del apoyo del pueblo para poder predicar como convenía, para poder manifestar el misterio de Cristo como debía de hablarlo. O sea, no es un asunto simplemente de comenzar a hablar como muchos lo hacen. Yo escucho a veces predicaciones y rápidamente detecto que se está enfocando la escritura de una manera incorrecta. Veo a veces enseñanzas o predicaciones especialmente escatológicas donde la gente discute sobre aspectos en los cuales no hay fundamento bíblico. Una de las corrientes que hay, por ejemplo, con respecto a esto es que la iglesia se queda en la gran tribulación y los argumentos son así bien vacíos, pero como el creyente no está lleno de la palabra, no puede discernir y no puede tampoco argumentar para poder establecer cuál es la verdad. Entonces hay gente, hay pastores, hay ministros que están hablando del misterio de Cristo, pero no están hablando como deben de hablar. Quizá no han sido instruidos correctamente y solamente hay una deducción de los textos que ocupan o una interpretación personal. Así que es muy importante que la iglesia, que los creyentes oren por sus pastores, que los creyentes oren por revelación, que los creyentes oren para que la puerta sea abierta para la predicación del evangelio. Tenemos que entender algo muy importante y es que estamos en guerra. Y hay un enemigo que va a tratar de traer confusión. No solamente va a tratar, lo ha logrado. Va a traer confusión, va a traer estorbos. Y ustedes pueden ser colaboradores a favor de los ministros que están llevando la palabra, reconociendo quién es su pastor. Usted debe tomar eso como una carga muy particular. Interceder continuamente por la vida de su pastor. De manera que él pueda recibir la revelación, de manera que él pueda recibir la instrucción de parte de Dios para poder edificar a la iglesia con entendimiento. Mire qué interesante cómo el apóstol Pablo pone énfasis en el verso 4. Para dar a conocer el misterio, pero como lo debo de hablar. Así que Pablo muestra su dependencia para poder predicar. Él está diciendo, oren por nosotros. Yo lo he dicho varias veces a la iglesia. Oren por mí, oren por nosotros, que estamos a cargo de compartir la palabra, que Dios nos dé entendimiento, que Dios nos ayude. Miren cuál era el nivel de dependencia del apóstol Pablo de la intercesión de la iglesia, que en Filipenses capítulo 1, verso 19, él incluso menciona que él está convencido, él está descansando sobre la base, sobre la realidad de que por la oración de la iglesia en Filipos y por la obra del Espíritu Santo, del Espíritu de Jesucristo, él va a ser liberado de la cárcel. Filipenses 1:19 dice así: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo,
Esto resultará en mi liberación. Pablo no está diciendo, miren, yo sé que yo voy a salir de aquí, Dios me va a abrir puertas para seguir predicando y tengo espíritu de sabiduría y de revelación para hacer la obra de Dios. Pablo está diciendo, yo sé que su oración está causando una presión en el mundo espiritual. Yo sé que por su oración, por su apoyo, por la colaboración que ustedes están haciendo a favor de mi ministerio, yo al final voy a salir libre y voy a continuar predicando la palabra de Dios. Así que, iglesia, independientemente de cuál sea su cobertura, su pastor, su denominación, iglesia, es tiempo de orar por los ministros. Es tiempo de orar por protección, de orar por provisión, de orar por guianza, de orar por la revelación, de orar por la familia pastoral, por la esposa, por los hijos. Es tiempo que la iglesia se levante en un clamor, en intercesión y siguiendo la secuencia. Pablo está diciendo, perseveren en la oración, enfóquense en la acción de gracias, pero también oren por nosotros. Es fácil, sencillo, práctico, aplicable y de mucha bendición para quien lo practique. Pablo está diciendo continuamente oren, permanezcan cada día. No es solamente un día cuando se va a la iglesia, perseveren, permanezcan, no dejando de orar, no cesando de orar u orar sin cesar. La instrucción es como un estilo de vida, como respirar. Continuamente dando gracias, continuamente bendiciendo, continuamente haciendo peticiones, exclamaciones, clamando a Dios. Es un estilo de vida fácil de desarrollar cuando nos enfocamos de una manera práctica. Así que el apóstol Pablo habla acerca de la importancia de desarrollar un estilo de vida enfocado en la oración, enfocado en el agradecerle a Dios por sus beneficios y enfocado en la intercesión por los ministros. Fácil de asimilarlo, fácil de llevarlo a la práctica. Pero luego encontramos en el versículo 5 un cambio de dirección. El apóstol Pablo, aunque está hablando acerca de ocupar el tiempo en la oración como parte de un estilo de vida, en el verso 5 da una instrucción que pareciera ser un cambio de rumbo, un cambio en la dirección que está dando. Y ahora él dice, vivan sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo. Pablo está diciendo que es importante mantener un estilo de vida en el cual nosotros, por causa del conocimiento de la palabra, vivamos de una manera diferente a la que vive el mundo, los que están fuera de la iglesia. Pablo está diciendo, vivan con sabiduría. Vivan de manera que los que están fuera de la iglesia sepan que hay un conocimiento que ustedes tienen que los hace vivir de una manera diferente, y parte de esa sabiduría se enfoca en esta instrucción: rediman el tiempo. Ahora, la Biblia de las Américas y la Biblia Dios habla hoy lo traducen de esta manera: compórtense sabiamente con los no creyentes y aprovechen bien el tiempo. Esto nos da un poco más de claridad. Redimiendo el tiempo se traduce como aprovechen bien el tiempo. Examinando esta escritura, me llevó también a recordar una de las lecciones de mi primer pastor. Él hablaba mucho acerca de la salvación y él hablaba acerca de la obra de Jesucristo en nuestra vida. Y él hablaba de esta palabra, exagorazo. Esa es la palabra redimir. Y la palabra exagorazo significa rescatar de la pérdida. Significa pagar el precio por algo para darle una utilidad mejor. Y esto es lo que sucedía en el mercado de esclavos. Yo recuerdo perfectamente esta enseñanza de quien era mi pastor allá por 1984-85. Y él hablaba acerca de que el Señor Jesucristo había pagado el precio por nuestra vida. Pero luego Él nos había sacado del mercado de esclavos para darnos una vida mejor. Esa es la palabra redimir. Significa pagar el precio del secuestro. Significa pagar o rescatar algo para librarlo de la pérdida. Pero es bien interesante que la palabra incluye la idea de pagar por algo para darle una mejor oportunidad, para darle un mejor uso. Así que cuando el apóstol Pablo dice, rediman
el tiempo, Él está diciendo, miren, rescaten el tiempo para que lo ocupen de la mejor manera posible. Y cuando nosotros leemos la versión de la Biblia que se conoce como Palabra de Dios para Todos, fue traducida de esta manera: compórtense con sabiduría ante los que no tienen fe, utilizando su tiempo de la mejor manera posible. Y aquí estamos. La razón por la cual estoy compartiendo esta palabra. Necesitamos enfocarnos para poder utilizar de la mejor manera posible este tiempo. No solamente este tiempo, todo el tiempo, pero este tiempo en particular. ¿Por qué? Porque en este tiempo en que estamos viviendo, si nosotros no somos sabios, al final va a ser un tiempo perdido. Va a ser un tiempo donde probablemente para muchos, económicamente o materialmente hablando, no hubieron logros. Mucha gente está preocupada por eso, porque no está generando finanzas, no está generando ganancias económicas. Entonces, de cierta forma, están preocupados porque el tiempo está siendo perdido, porque no está siendo productivo. Así que al hablar de redimir el tiempo, tenemos que enfocarnos de una manera práctica, y esa es la intención de compartir este mensaje. Que usted tenga metas para cuando esta temporada que estamos viviendo termine. Y que no sea simplemente un recordatorio de cuando estuvimos encerrados en la casa por obediencia a las autoridades, cuando estuvimos encerrados en la casa por causa de la cuarentena que ha sido ordenada, sino que sea un tiempo donde al final logremos algo. Así que cuando hablo de redimir el tiempo, hablo acerca de utilizar el tiempo de la mejor manera posible. Y aquí es donde quiero dejar en la mente de cada uno de mis hermanos, cada creyente, quizá algunos pensamientos que puedan abrirle su entendimiento con respecto a su conducta en este tiempo. Cuando hablamos acerca de redimir el tiempo, tenemos que pensar en la posibilidad que tenemos de desarrollar habilidades. Es un tiempo en el cual muchos podrían aprender a manejar programas. Los jóvenes quizás que han estado estudiando y han estado conectados con cuestiones de computación. Es tiempo de poder aprovechar el tiempo y profundizar, perfeccionar el conocimiento. Es un tiempo para poder aprender otras habilidades. Aprender acerca del diseño gráfico, aprender sobre fotografía, sobre hacer videos, aprender otro idioma. Eso es una buena forma de redimir, de ocupar bien el tiempo. Y estamos hablando acerca del desarrollo de habilidades. Pero también lo podríamos ocupar para el crecimiento intelectual. Es un buen tiempo para poder leer, para aprender sobre la historia general, para aprender sobre la historia de la iglesia, para llenarnos de conocimiento intelectual. Muy importante. Pero también otra forma de ocupar el tiempo, de redimirlo, es definitivamente en nuestro crecimiento espiritual. Deteniéndonos en el conocimiento de la palabra, examinando la doctrina, desarrollando estudios bíblicos, ocupándonos de que aquello que creemos podamos sustentarlo. ¿Por qué creo lo que creo? ¿En qué área yo estoy un poco confundido o tengo dudas como para poder presentar defensa si alguien viene a mí con una doctrina contraria a lo que yo no sostengo? Necesitamos ocupar el tiempo para poder crecer espiritualmente, crecer intelectualmente, desarrollar habilidades, mejorar nuestra comunión con Dios. Usted probablemente tiene más tiempo ahora para poder ocuparlo en la adoración. Tiene más tiempo, quizás hay algunos o hay muchos que no tienen la presión, la carga de la demanda del trabajo, muchos que han sido enviados a sus casas, tienen más tiempo para poder dedicarse a desarrollar su comunión con Dios a través de la adoración, desarrollar tiempos en los cuales se pueden acercar a la presencia de Dios. O bueno, mire, por lo menos ocupe este tiempo para hacer dieta. Ocupe este tiempo para poder hacer ejercicios. Escriba, lea, intente algo nuevo, pinte, aprenda a hacer alguna manualidad. Ocupe el tiempo.
Es tan importante ocuparlo para lo mejor, es tan importante enfocarnos de manera que esto no sea un tiempo perdido, donde no se generaron finanzas, no se creció espiritualmente, no se creció intelectualmente, sino simplemente fue una pérdida de tiempo, un total stop, una pausa completa en nuestra vida. No debe de ser así. Como cristianos, tenemos el Espíritu de Dios que puede guiarnos, que puede ayudarnos. Tenemos la instrucción de la palabra. Y esta es una instrucción dada por Dios por medio de su Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Y yo simplemente estoy recordándosela. Mire, redimir algo contiene esa idea de ocuparlo para lo mejor. Y uno de los mejores ejemplos que yo encuentro es este. Por ejemplo, todas aquellas personas que ocupan tarjetas de crédito o ocupan esos sistemas de acumulación de puntos o de millas de algunos comercios, tienen que saber al final cuál es la mejor manera de redimir esos puntos. Hay tarjetas de crédito, por ejemplo, donde los puntos se pueden cambiar por boletos de avión. Esa es la mejor forma de redimirlos. Y luego a la gente le envían un mensaje. Usted ha redimido sus millas por el tiquete con el siguiente código. Ahora, usted lo puede redimir también por otras cosas de menor valor. Podría ser que lo utilice para comprar algún electrodoméstico, para compras del supermercado o algo por el estilo. Y aquí es donde quiero mostrarle la idea. Redimirlo para lo mejor. Redimir de manera que se le saque el máximo provecho. Y esa es la forma en que tenemos que pensar con respecto al tiempo. Sí, la Biblia dice en el libro de Eclesiastés que todo tiene su tiempo. Que hay tiempo de reír, hay tiempo de llorar, hay tiempo de juntar piedras, de tirar las piedras, hay tiempo para trabajar, para descansar. Entonces, como todo tiene su tiempo, tenemos que aprender a usar el tiempo de una manera que sea beneficiosa. ¿Por qué esto es tan importante? Porque como creyentes tenemos que ser sabios, hermano, en usar el tiempo y rescatarlo para lo mejor. Mire, esta es la realidad en que estamos viviendo ahora. El mundo está esperando en aburrimiento a que este tiempo transcurra. Hay mensajes, hay toda clase de fotografías con mensajitos, con videos acerca de lo que la gente está viviendo en este tiempo, como por ejemplo, les invitamos el día de mañana para que hagamos un tour de la sala a la cocina, luego de nuevo a la sala, luego al dormitorio, y la gente simplemente está esperando en este tiempo de encierro. Está esperando en aburrimiento. El mundo está perdiendo el tiempo. Y lo peor del caso muchas veces es que día tras día la gente simplemente está esperando pasar el tiempo. Sí hay tiempos para tener pasatiempos. Sí hay tiempo para la diversión, así como hay tiempo para dormir, tiempo para trabajar, para comer. Hay tiempo para todo. Pero parte de la sabiduría nuestra como creyentes es, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿A dónde espero llegar cuando esta etapa termine? ¿Qué logros, qué metas yo tengo delante de mí? Siguiendo la instrucción de la palabra. Parece que no es muy espiritual, pero lo es. Porque nos habla de una vida con entendimiento. El mundo está buscando pasatiempos. Los jóvenes pierden su vida, pierden su tiempo. ¿Y sabe qué es lo peor? Y eso creo que nos ha pasado a todos en mayor o menor grado. Nos damos cuenta, que perdimos nuestro tiempo o perdimos nuestra vida cuando ya no se puede hacer nada. Yo pensaba con respecto a esto, uno podría estar en negocios y dándose cuenta, estoy perdiendo el dinero, estoy invirtiendo pero no estoy ganando. Uno puede darse cuenta de que está perdiendo. Pero en el caso de la vida, ¿cuántos jóvenes, cuántas personas están perdiendo la vida, están perdiendo el tiempo? Porque tiempo es vida. Y al no redimir el tiempo, no están redimiendo la vida. Y es algo que no se puede recuperar. Usted no puede comprar tiempo, usted no puede comprar vida. Todas las demás cosas se pueden obtener, se pueden recuperar, pero usted no puede comprar vida. Una vez el tiempo pasó, usted no lo puede hacer volver atrás. Por eso es que el apóstol Pablo ocupa de una manera directa esa instrucción. Rediman bien el tiempo.
Ocupen el tiempo para lo mejor. Ocúpenlo, sí, para la prioridad que es la vida espiritual. Pero ocúpenlo con sabiduría, distribuyéndolo en diferentes áreas intelectuales, física, familiares. Distribuyan, ocupen el tiempo de la mejor manera. Lamentablemente, no solo el mundo está perdiendo el tiempo. Lamentablemente, no solamente el mundo que no conoce de Dios está de alguna manera en el aburrimiento, porque no puede ir al centro comercial, porque no puede salir a vitrinear, como dicen algunos, porque no puede ir a algún lugar donde poder comer fuera, y sienten que este encierro los está haciendo sentirse fastidiados, cuando en realidad no están valorando la vida, no están valorando la salud, no están valorando el hecho de que tienen paz, tienen un lugar donde pueden habitar con seguridad. El mundo está perdiendo el tiempo y lamentablemente muchos cristianos también, jóvenes y no tan jóvenes. No estamos ocupando el tiempo de la mejor manera porque nos ha hecho falta la sensibilidad, la guianza del Espíritu Santo que nos está llamando hacia la intercesión, a una intercesión con entendimiento, que nos está llamando hacia la presencia de Dios para que podamos ocuparnos de nuestro crecimiento espiritual en la palabra, en la oración, en la adoración. El apóstol Pablo, creo yo que consideraba sumamente importante esta instrucción, porque vuelve a mencionarla en la carta que le escribe a los Efesios. Y yo soy del parecer, recibí esa instrucción de alguno de los maestros que he tenido en la vida, que cuando algo se repite en la Biblia es porque para Dios es importante. Efesios capítulo 5, verso 15. Mire lo que el apóstol Pablo escribió. Escuche lo que el apóstol escribió. Miren pues con diligencia cómo andan. Examinen cómo está su vida. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Efesios 5, 15 y 16. Miren con diligencia, o sea, estén atentos y esfuércense por analizar, por considerar su vida. Analícense, examínense, ¿cómo están viviendo? ¿Están viviendo como necios, perdiendo su vida, perdiendo su tiempo día tras día? Sí, yo sé, el haber roto nuestra rutina nos hace incluso hasta olvidarnos. Si hoy es martes, hoy es miércoles, hoy es lunes. Sí, hay un trastorno de alguna manera por causa de que aquello a lo que estábamos habituados ha sido cambiado por causa de la condición mundial que ahora ha sometido a miles de personas a un estilo de vida diferente al que estaban acostumbrados. Pero el apóstol Pablo dice, examinen su vida y sean diligentes, o sea, esfuércense, pónganle interés a esto. No vivan como los necios que están perdiendo su vida y no se dan cuenta. Están desperdiciando, malgastando su tiempo. Se levantan solamente para comer y luego llegar al final del día y acostarse y despertarse otra vez para volver a comer. Están desperdiciando su tiempo. Pablo dice, sean diligentes, no vivan como los necios, vivan como sabios, aprovechen bien el tiempo. Mis hermanos, es una instrucción bien clara, bien sencilla, bien simple. No es elevada, no está difícil de entenderla. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Aprovechándolos para nuestra firmeza espiritual, aprovechándolos para el conocimiento de la palabra de Dios, para estar preparado ante todo aquel que nos demande defensa de nuestra esperanza, aprovechando el tiempo para poder comer el pan espiritual, aprovechando el tiempo en cada una de las áreas que conforman nuestra vida, cultivando nuestro intelecto, cuidando de nuestra salud y creciendo espiritualmente. En el verso 17 el apóstol Pablo dice, por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y esto le digo yo en esta ocasión a cada uno de los miembros de la congregación. Hermanos, no sean insensatos. No dejen que este tiempo se pierda, ya sea que se resuma o se reduzca o se consuma o se complete en un mes o un mes y medio o 2 meses. No deje que este tiempo sea una pérdida de tiempo simplemente esperando que pase.
proyéctese, establezca metas, haga algo por su vida, haga algo por otros. Lo menos que usted puede hacer es ocuparse de la intercesión. Lo menos que usted puede hacer es ocuparse por sus familiares que no conocen de Cristo y clamar a Dios que guarde sus vidas y clamar a Dios que les envíe quien les hable la palabra. Lo menos que usted puede hacer es tener de alguna manera una distribución de áreas, de diferentes enfoques en los cuales usted se puede ocupar cada día. Seamos sabios, seamos sensatos. Esta es una época fuera de lo común, definitivamente. Para algunos que les ha tocado trabajar en línea, esto les demanda más tiempo. Están más cargados. Pero otros que simplemente han sido enviados a sus casas y ya han recibido ingresos que les van a permitir simplemente esperar el tiempo de la cuarentena, tienen la oportunidad de hacer lo que antes no podían hacer, excepto congregarse. Porque hay algunos que ahora tienen la libertad de poder congregarse, pero ahora no se puede. Recuerden cuántas veces yo les he dicho eso, que aquel que cuando se puede congregar no quiere hacerlo, llega el tiempo en que quiere hacerlo, pero ya no puede. Y hoy es un tiempo de esos. Pero podemos aún, a pesar de eso, aprovecharlo, porque como ya he citado en nuestra página, no dependemos de un lugar para poder adorar a Dios. Usted no depende de un llamamiento, de una proclamación de ayuno general para ayunar. Usted no depende de que alguien le esté dirigiendo a que haga esto, a que haga lo otro. Usted debe de depender de Dios, es parte de su comunión personal con Dios. Ocupar tiempos para la oración, ocupar tiempos para la lectura, ocupar tiempos para la adoración, ocupar tiempos para poder, si es posible, compartir a través de las redes, y claro que es posible a través de las redes compartir a Jesucristo, compartir videos que sean de edificación, ocuparse de su salud espiritual, de su salud física, ocuparse del desarrollo intelectual. Esta es una época fuera de lo común. Y usted puede ocuparse de mejorar, de fortalecer su comunión con Dios. Así que entienda la idea principal en esta ocasión, cuando el apóstol Pablo dice, redimiendo el tiempo, significa rescatarlo para usarlo de la mejor manera. Y conéctelo con su vida. Rescatar el tiempo es rescatar su vida. Redimir el tiempo es redimir la vida para darle una utilidad, para darle propósito, para alcanzar metas. Y depende de usted que se detenga, que se enfoque, que se esfuerce, como el Señor Jesucristo hablaba acerca de esforzarse por entrar por la puerta angosta, porque algunos solo van a procurar. Es tiempo de que algunos se esfuercen por crecer espiritualmente. Que algunos se esfuercen por fortalecer su fe. Que algunos se esfuercen, así como Daniel lo hizo cuando no entendió la palabra. Se dedicó a la oración, se dedicó al ayuno. Eso es algo que usted puede hacer perfectamente en este tiempo. Así que la palabra del apóstol Pablo, aprovechando bien el tiempo, yo se la traduzco de esta manera, usando al máximo su vida. Use su vida, viva su vida con propósitos. No pierda su vida dejando que se le escape, solo esperando volver a la normalidad. Ocupe su vida de una manera sensata, de una manera enfocada, sea inteligente. Lo que el apóstol Pablo dice es algo que se aplica a todos nosotros como creyentes. Mirar cómo andamos. No como necios, sino como sabios. Y de esa manera, alcanzando beneficios a nuestra vida y también siendo canales de bendición para otros. Y como las ideas están conectadas, lo de redimir el tiempo y de usar bien el tiempo tiene que ver con la oración, con su comunión con Dios y con la intercesión por los ministros y para que la palabra de Dios continúe corriendo. ¿Fácil de hacerlo? Ese es el consejo de la palabra para esta ocasión. Que Dios le bendiga. Siga adelante. Esfuércese. Ahora depende únicamente de la determinación suya. El tiempo que usted va a dedicar para aprender otro idioma, para conocer más de la palabra,
para desarrollar sus habilidades en la música, en el canto, para cultivar su intelecto. Es suya la decisión. Que Dios le bendiga y sigamos adelante, no esperando que este tiempo pase, sino aprovechando bien este tiempo. Que el Señor continúe obrando en sus vidas y revelándose. Ese es mi deseo. En el nombre de Jesús, que así sea. Amén. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero